Aquí Alejandro Campot, bienvenidos a la clase número 4 del curso de iniciación al tratamiento psicoanalítico. Hoy, frecuencia de las sesiones. ¿Cuántas veces por semana hay que practicar psicoanálisis? Les voy a leer un fragmento de una publicación que hice en ya 2016, 6 años. Hoy lo más frecuente en el ejercicio práctico del psicoanálisis es ver a un paciente una vez por semana. Menos son los casos, aunque no del todo raros, en que se realizan 2 sesiones semanales. 3 veces por semana es muy poco habitual. Freud veía a cada paciente 6 veces por semana. El psicoanálisis original, gente, se practicaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y con un horario estipulado, 50 minutos. Juguemos con los números, especulando un poco. Imaginemos que Freud interrumpiera un mes por vacaciones. Y dato, a veces Freud se llevaba a los pacientes a sus vacaciones para seguir trabajando con ellos. En ese caso, un año de análisis con Freud equivale aproximadamente a 266 encuentros. Entonces, originalmente, en un año con Freud, tenías 264 encuentros al año, diciendo que Freud se tomó un mes de vacaciones, por ahí se tomó más, no importa, menos, más menos, ¿no? Un año de los nuestros, atendiendo a un paciente una vez por semana, un año de los nuestros en la forma más extendida de una vez por semana, siguiendo la misma especulación vacacional, es decir, suponiendo que nos tomamos un mes de vacaciones, comprendería más o menos 44 sesiones. El hombre de los lobos, bueno, deben saber de qué estoy hablando, es uno de los 5 grandes historiales de Freud, estuvo en tratamiento desde febrero de 1910 hasta julio de 1914. Para redondear, digamos, 4 años. Tuvo, por lo tanto, más o menos 1056 encuentros con Freud. Desde luego, a ver, los números nunca dan cuenta de la complejidad del trabajo, pero atendamos a algo muy fundamental. Hagamos una regla de 3 simple. A razón de una vez por semana, el hombre de los lobos se atendió con Freud 24 años, gente. Tuvo 24 años en análisis. Cuando nos preguntamos cuántas veces por semana hay que practicar psicoanálisis, la realidad es que la respuesta más correcta es mientras más veces, mejor. Y mientras menos veces, peor. Porque el psicoanálisis implica una práctica mental, psicoemocional. La meditación, ¿cuántas veces se debe practicar? Todos los días. Y quienes están en un camino realmente comprometido para penetrar en capas más profundas de su ser, tienen que meditar todos los días. A ningún deportista de categoría se le ocurre no ir a entrenar. A ningún deportista que tenga que jugar partidos, que tenga que dar su alma por el equipo, que quiera avanzar en su carrera, se le ocurre andar poniéndose borracho todas las noches. No se le ocurre porque entiende que necesita estar apto para poder realizar bien su función. Bueno, esto es lo mismo. Si uno va 2 veces por semana a análisis, es mejor. Si uno va 3 veces, aún mejor. Si uno va 4, todavía mejor. Aquí, siempre el más es mejor. Pensemos que si Freud atendía 6 veces a la semana, muchas de las cosas que Freud nos cuenta y nos explica, nosotros las tenemos que adaptar. Esto no se dice lo suficiente. Tenemos que adaptar lo que nos dice Freud, porque tenemos que entender desde qué práctica Freud se está hablando. Tenemos que entender qué pasaba en la calle Vergase 19 de Viena, qué pasaba ahí, o después en Maresfield Gardens, en Londres, qué pasaba ahí, ¿no? Tenemos que ver cómo era efectivamente lo que ese señor hacía, y cómo lo hacía, y cuántas veces lo hacía. Al saber eso, podemos nosotros, por ejemplo, pescar que cuando vemos a una persona una vez por semana, hay muchas cosas que no vemos que Freud sí veía. Lo digo de nuevo. Hay muchas cosas que no vemos que Freud sí veía, por este mero hecho fundamental. Si yo veo a una persona 6 veces por semana, ¿qué es lo que se empieza a agotar? Se empieza a agotar que te cuenten lo que pasó en la semana. Cuando un paciente viene una vez por semana, por lo común, gran parte de la sesión hace una descarga energética porque tiene ganas de contarle a alguien qué pasó en la semana. A veces uno interrumpe esta descarga, a veces no, depende, hay que ver de qué va el caso en cuestión, pero tenemos que entender que
el paciente necesita contar la novedad. Y esa novedad, después de 7 días, es mucha. Más con las vidas mega detonadas y mega complejas y llenas de contenido que llevamos. Contar lo que pasó en la semana es contar la superficie de las cosas. Es, me peleé con tal, fui a tal lado, me dieron tal ascenso, pasó X, pasó tal otra cosa. Es decir, es hacer un relato descriptivo de lo acontecido. Se queda en la superficie. No tiene la cualidad de poder penetrar en capas más profundas del inconsciente y del ser. Freud, por ejemplo, en sus escritos habla del hielo del domingo, ¿no? De la inhibición del domingo. De que cuando volvía a ver al paciente el lunes, el paciente estaba como congelado, porque el domingo no habían trabajado. De lunes a sábado trabajaban, el domingo descansaban y seguían después trabajando el próximo lunes. Era un día de descanso. Por eso también, por lo general, y yo les daba el caso del hombre de los lobos, que fue un análisis muy largo con Freud, los análisis con Freud duraban 1 año, 1 año y medio, 2 años. Y hasta ahí. Sería bueno y estaría bueno que las cosas vuelvan a esto. Con las vidas que tenemos hoy en día es muy difícil. Y yo puedo constatar que las personas con las cuales he trabajado 2, 3, 4 veces por semana tienen un dinamismo mucho más poderoso que los casos en los que se trabaja 1 vez por semana. Piensen que los momentos de no tener nada para decir en un tratamiento con Freud eran muy frecuentes. Era un trabajo plenamente con el inconsciente. Era realmente psicoanálisis. Si yo te veo 6 veces a la semana y me analizo y hablo de mí, al tercer día ya no tengo nada que contarte, ya no tengo novedad. La sensación, la práctica, lo que sucede en lo más íntimo de esa experiencia, en el fondo, gente, se parece más a un retiro. Una persona que está 1 año con Freud está de retiro 1 año. De hecho, otra data, Freud le decía a los pacientes, durante lo que dure el tratamiento, usted no tome ninguna decisión importante. No se case ni se embarque. No tome ninguna decisión que tenga consecuencias futuras muy decisivas para usted. ¿Por qué? Era un requisito técnico. Era un requisito técnico porque Freud entendía que la repetición ciega tomaba a la persona y hacía un quilombo padre y la cosa se iba al demonio. Porque quería apagar un incendio con nafta, que es lo que hace la repetición ciega, que es lo que hace el Wiederholungswahn, que es lo que hace el Sankara, y genera un karma horrendo. Vas a apagar un incendio con nafta, prendiste más fuego todo, más miseria para vos, más miseria para todos los de tu alrededor. Entonces, Freud le decía a la persona, no tomes ninguna decisión. Y claro, si era 1 año, 1 año y medio. Yo no le puedo decir a una persona hoy, no tomes ninguna decisión. Ojo, en los momentos en que la persona está más detonada, más poseída, uno tiene que decirle a la persona, no tomes ninguna decisión. Y yo lo digo bastante a menudo cuando la repetición está a fuego alto. Pero luego, a ver, estamos hablando de análisis hoy en día que duran muchos años. Y esto es algo que siempre hay que decirle al paciente al principio. ¿Cuánto va a durar el tratamiento? Gente, es humano que le transmitamos a la persona que tenemos delante, que le transmitamos la respuesta de no lo sé, pero mucho tiempo. Mucho tiempo. Así le damos la oportunidad a esa persona de que se vaya. Porque no hay que mentir. No hay que mentir. Hace mal mentir. Nos hace mal a nosotros, le hace mal al otro, hace mal mentir. Hace mal engañar. Hay que decir la verdad. La verdad es, esto es largo. Entonces la persona puede irse y te deja la sillita libre para que venga el que quiere meterse con eso. Y eso está bueno, ahorramos tiempo, ahorramos dinero, ahorramos disgustos. Está bueno, de entrada, de toque. Esto es difícil, hay que meterse con oscuridades y es largo. Punto. Listo, la verdad sobre la mesa. Vos estás liviano, el analista está liviano y el paciente puede elegir. Bueno, ¿cómo llegué a eso con respecto a la longitud del tratamiento? Claro, nosotros vemos a un paciente 1 vez por semana, 44 veces al año si nos tomamos un mes de vacaciones y descontando feriados y vacaciones por no sé, por Pascuas, por Navidad o lo que fuera, ¿no? Por ende, si estás viendo a un paciente
hace 3 meses, pensá que tuvieron, 4 horas por mes, otras, y pensando que lo atendiste 1 hora, ¿no? 50 minutos, 1 hora. Tenés en total 12 horas de conversación. O sea, ni llegaste en 3 meses a estar un día entero conversando con la persona. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Acá la dimensión concreta, lógica y cuantitativa de esto. La persona necesita tiempo de trabajo para ir haciendo lo que tiene que hacer consigo misma para liberarse. Bueno, ¿qué alternativa? Porque me van a decir, bueno, Ale, estás hablando de lo que hacía Freud. No podemos hacer lo que hacía Freud. Obvio que no podemos hacer lo que hacía Freud. Primero porque las condiciones de la vida cotidiana no dan. No está más esta época. Con algunos pacientes lo podemos hacer. Y digámoslo, son pacientes que pueden pagar toda esa cantidad de sesiones. También señalemos eso. Porque por lo común, una persona no puede pagar 6 veces a la semana de un tratamiento psicoanalítico. Entonces, ¿cuál es la alternativa moderna para sortear este obstáculo? Si nosotros pretendemos hacer lo que ya hacía Freud y no cambiar nada, vamos a estar en un problema. Freud atendía 6 veces por semana. ¿Qué tenemos que hacer? El eje. Y esto va a ser tema de una de las próximas exposiciones. A ver si me va a quedar corto el cable del micrófono. El eje acá es señalar a la persona su responsabilidad subjetiva. ¿Qué queremos decir con esto? Que se tiene que poner a trabajar, no solo cuando está con nosotros en la sesión, cuando está solo, diariamente, tiene que ponerse a pensar consigo mismo. Hay que mandar a la persona a trabajar, mucho trabajo. No lo decimos lo suficiente. Las personas tienen que trabajar para liberarse de su sufrimiento. Si uno, en su recorrido analítico, uno estuvo 500.000 años tratando de escular un par de temas que le seguían viniendo y después uno tiene que seguir con otras técnicas, con otros métodos, tratando progresivamente de depurar las propias miserias, de depurar el propio sufrimiento y ser una persona más feliz que genere paz, bienestar y armonía y amor para sí mismo y para los que lo rodean, eso es un arte, eso es un laburo, eso es un lujo. No es soplar y hacer botellas, no es... eso es como tener, en términos de auto, tener no sé, es como tener una Ferrari. No, la Ferrari es un lujo. Bueno, tener felicidad y buena vibra con uno es un lujo que viene del trabajo. Entonces, no vamos a ver a la persona todos los días, la mayor parte de las personas no lo pueden pagar, entonces no lo vamos a poder ver, pero que trabajen todos los días, que se piensen todos los días, que paren la pelota, que dejen de actuar ciegamente, que hagan una práctica diaria. En esto, bueno, no lo voy a desarrollar hoy porque es todo un tema. Yo he combinado el tratamiento psicoanalítico con práctica de meditación. Lo dejo para otro momento. En algún momento voy a dar un curso específico de psicología budista para atender a eso. Pero salgamos de eso, salgamos de la práctica de meditación ahora, olvidémonos de eso. Tenemos que transmitir a la persona que se tiene que pensar. Que si no se piensa, no va a haber movimiento. Se tiene que pensar. ¿Qué es pensarse? Y bueno, cuando tenga un ratito, que se tome un café consigo mismo, que se tome un mate consigo mismo, que agarre un par de hojitas y que se ponga a escribir todo lo que se le ocurre, que se ponga a grabarse si se quiere, puede hacer un autoanálisis grabándose y que se ponga a hacer. Gente, no curamos a nadie. Los pacientes se curan a sí mismos, nosotros no los curamos. Entonces, ¿cómo resolvemos el impas de la técnica en el mundo moderno? Apelando a la acción del sujeto en pos de liberarse de su sufrimiento y de sus síntomas. A veces es muy bueno los métodos que utilizan ciertos saberes que buscan estimular el proceso creativo, como por ejemplo son las páginas matutinas. Uno se levanta y agarra un cuadernito, ni bien se levantó y uno empieza a escribir todo lo que se le ocurra y tenga fresco del sueño, porque en el sueño hubo un momento de conexión con el inconsciente, de conexión con el propio interior, y eso está fresco. Cuando uno se levanta, uno empieza a escribir y se manda 3 carillas, creo que son, bueno, hay distintas técnicas, puede ser 1 carilla, 2 carillas, 3 carillas. Y eso, háganlo, van a ver que ya los deja como con un alivio, los deja descargados. Gente, la mente se carga, la mente se carga, la mente
se va atrofiando, se va anudando, se va contracturando. Y yo creo que en los próximos años, tal como, no sé, qué sé yo, a mi padre, a nuestros abuelos ni los llevaban al dentista. Nosotros ya nos llevaron al dentista, bueno, al menos en cierto sector de la población, ¿entienden lo que estoy diciendo? Ya hoy, por ejemplo, no sé, a mí de chico, y esto no es una crítica a mis padres, por favor, por el amor del mundo, no sé, a nosotros de chico, nuestra generación de chicos nos llevan a McDonald's. Bueno, hoy no llevamos a los niños a McDonald's a que coman basura. O cada vez somos más conscientes de eso, ¿no? Bueno, en algún momento vamos a ser conscientes que como en algún punto de la historia tuvimos que tener higiene físico y aprender a lavarnos los dientes, a estar bien corporalmente, vamos a tener que tener higiene mental. Y entender que más en esta era digital de información, donde la data fluye hacia nosotros constantemente, de que hay que descargarla. Yo creo que la meditación va a ser una parte esencial de nuestra nueva sociedad del futuro. Es central porque no podemos seguir sin tener práctica de sanidad mental diaria. Pero como les decía, bueno, no voy a hablar ahora de meditación porque eso es todo un tema, es muy amplio, muy grande. Las páginas matutinas son una solución. Grabarse, tratar de recordar los sueños, son una solución. Tomarte un café con vos, tomarte un té, un mate, ponerte a escribir, sacar tu interior. Caminar sin nada, sin ningún celular para poder permitirte ser ahí en ese momento. Ponerte a lavar los platos, no poner música, no poner la tele y dejarte fluir con los platos, obviamente en algún momento donde no estén tus niños. Todo esto tiene que ver, obvio, con momentos que uno se va a dar por fuera de los hijos, por fuera del trabajo, por fuera de la pareja, por fuera de los amigos, con uno, para poder tener algún contacto con uno mientras uno no tiene la sesión. El día de la sesión uno está exento, puede no hacerlo. Bueno, desde luego, esto parece homework lo que les estoy diciendo, ¿no? De tarea del hogar, pero es el proceso de trabajo con uno mismo. Hay que entender que llegar a los lugares luminosos es un trabajo. Vamos a repasar lo que vimos hoy. Nos preguntamos por cuántas sesiones por semana hay que tener. Fuimos a la originalidad del señor Freud. Los veía 6 veces por semana, o sea, 264 encuentros al año. El Hombre de los Lobos, así se atendió 24 años. Hoy en día vemos una persona una vez por semana, por lo tanto son más o menos 44. La realidad es que mientras más sesiones es mejor, mientras menos sesiones es peor, pero la vida moderna no alcanza, no da para eso. No da para eso porque no da el estilo de vida que tenemos, no da el estilo de movimiento que tenemos, no da el valor económico para pagar un tratamiento tantas veces por semana. El punto es que mientras menos veces, el paciente termina haciendo una descarga energética contando novedades, te cuenta lo que pasó, lo nuevo, y no penetra en capas más profundas de su ser. ¿Cómo solucionamos esto en el mundo moderno? Tenemos que apelar al paciente, a la voluntad del paciente para que se ponga a laburar, para que se ponga a trabajar. Está bien, vos vas a venir una vez por semana, pero todos los otros días te pensás, parás la pelota, te tomás un café, un mate con vos, te pones a escribir, te haces una caminata por el bosque, por el parque, por la playa, por la plaza, por la avenida, por donde quieras, pero te haces una caminata, te permitís pensar, abrirte una pregunta con vos mismo, te puedes grabar, puedes aplicar las páginas matutinas, etc. Si no atendemos a esta dimensión, no vamos a estar atendiendo a la posibilidad de que el tratamiento avance. Gente, nos vemos la próxima, vamos a hablar la próxima del pago. Que estén muy bien.